Gloria al Padre amado, soy el pastor Pablo González del Ministerio Rey de Reyes. Es un gusto estar aquí el día de hoy contigo a través de este video, a través de esta transmisión o de YouTube, en cualquier red social o medio digital que lo estés viendo. Te damos la bienvenida y le agradecemos al Padre por tu vida. Oremos. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia y porque tuya es la gloria. Te bendecimos, te amamos, te glorificamos y honramos tu santo nombre. El día de hoy venimos agradeciéndote por todo lo que tú nos das, las añadiduras, por las bendiciones, por los prodigios que tú haces, por tus manifestaciones y por tus frutos. El día de hoy te pedimos de que esta palabra llegue hasta los tuétanos, llegue hasta lo más profundo de nuestros huesos y cambie rotundamente nuestra vida. Cambie rotundamente nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro ser, y que podamos ser mejores hijos, discípulos y personas para ti y por ti. Te damos toda la gloria, te damos gracias y te pedimos por favor que te quedes con nosotros. Amén. Así que ponte las pilas porque viene algo bueno. El tema de hoy se titula Viene lo mejor. Y para todo esto vamos a ir a Job 8, del 5 al 7. Dejo ahí un espacito para que tú lo puedas buscar. Job, capítulo 8, versículo del 5 al 7. Lo leo. Versículo 5. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y escucha bien, y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Si tú te das cuenta, obviamente en el libro de Job vemos la historia de Job, vemos varias historias impactantes a las cuales se les puede aprender mucho. Pero específicamente en el capítulo 8, el versículo 5 al 7, lo que hemos leído, es algo que a mí me asombró, es algo que el Padre me habló, y ha estado en mi corazón, ha estado en mi espíritu, y lo queríamos compartir contigo para su gloria. Entonces, si tú te das cuenta, aquí hay ciertas situaciones o ciertas herramientas que nosotros podemos hacer para conquistar algo o para poder tener algo de parte de nuestro Padre, de parte de nuestro Dios. Así que el objetivo de hoy es poder darte estas claves según lo que dice Job, capítulo 8, versículo del 5 al 7, para que tú puedas conquistar los propósitos, la visión de Dios y lo que Él tiene para ti. Entonces, vamos a estar hablando de estas ciertas claves para aprendiendo la palabra del Padre en nuestras vidas. Y en estos versos pues podemos ver alguno. La primera clave del día de hoy es prioridad. Di conmigo ahí donde estás, prioridad. La prioridad pues obviamente es el tiempo que se le da a algo, valga la redundancia, prioritario, para poder darle el espacio que se merece. Por ejemplo, creo que si tú trabajas, que obviamente creo que todos trabajamos, obviamente le das prioridad a tu trabajo porque de eso vives tú, de eso te alimentas, de eso vienes y tú de eso comes. Y muchas veces dejas otras cosas por ir a tu trabajo. Por ejemplo, algún amigo te podría invitar a desayunar y estás en tu hora de trabajo, tú le dirías, yo no puedo ir porque tengo mi trabajo y es mi prioridad, si no, no me pagan. Y en este caso, el verso número 5 del capítulo 8 de Job empieza dando la prioridad que nosotros deberíamos de tener en nuestra vida. No está preguntando si trabajamos, no está preguntando si tú eres ama de casa, no está preguntando si tú sos papá, si tú sos hijo universitario, no está preguntando tu profesión, oficio, ni de nada más, sino que nos está indicando lo que nosotros deberíamos de hacer. Y ojo aquí porque es muy interesante poder ver la palabra y poder ver cómo se manifiesta el poder de Dios en nuestras vidas, pero también cómo nosotros podemos hacer que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas. Entonces, podemos ver aquí, gloria al Padre, que dice, si de mañana buscamos a Dios, que es lo que dice en el verso 5, dice, y si tú de mañana buscares a Dios, te das cuenta que antes la Biblia dice, y en contexto se explica o se entiende, que antes de todo lo que tú hagas, lo primero que nosotros debemos de hacer es buscar a Dios, es buscar a nuestro Padre. Pablo, primero me levanto a las 4 de la mañana porque tengo que ir lejos, tengo que levantarme a hacer comida para mi esposo, para mis hijos, tengo que pasar al perro todavía, tengo que hacer limpieza, oficio, decimos aquí en Guatemala, a barrer, trapear y demás, sacudir. Pero amado, es bien directa la palabra de lo que habla el libro de Job.
Dice, si buscas a Dios de mañana, o sea, si tú de mañana buscares a Dios, quiere decir que la prioridad del día, lo primero del día, y ojo lo que voy a decir, gloria al Padre por este rema, la primicia del día debería decir el buscar a Dios. Recuérdate que la primicia es lo mejor, es lo primero. Jesús fue primicia, Jesús es primicia. Entonces, si Él nos dio lo mejor y lo primero, ¿por qué nosotros no darle todos los días lo mejor y lo primero? Entonces, es de ir entendiendo y poder sabiendo y poder ir captando cómo a Dios le gusta que nosotros quiere o cómo a Dios le gusta que nosotros desea a Él que hagamos las cosas. Y lo que Dios anda buscando es que tú lo pongas por prioridad. Entonces, antes de hacer cualquier cosa, nuestro consejo el día de hoy para ti y para nosotros, obviamente para aplicarlo también, es buscar al Padre. Es un principio bíblico, darle al Padre el primer lugar en tu vida. Amado, tu trabajo no es más importante que Dios. Tu familia no es más importante que Dios. Tu vida personal no es más importante que Dios. Alistarte rápido no es más importante que Dios. Lo más importante en tu vida es nuestro Padre amado. Así que busca al Padre como primer lugar en tu vida, en tu día. Y haz de todos tus días una primicia agradable a Él, en donde le des el lugar que le corresponde. Si seguimos leyendo, en el verso 5 dice, y rogares al Todopoderoso. Y al momento de hablar de rogares al Todopoderoso, aquí viene la segunda clave del día de hoy, que es la oración. El ruego es obviamente una súplica, es hablar con alguien y suplicarle que haga algo. Muchas veces confundimos la intercesión con la oración, el ruego, y en este momento el libro de Job nos indica que hay que rogarle a Dios. Entonces, obviamente, para que tú lo veas más, yo te invito a que tú leas todo el capítulo 8 y si tú puedes leer, que sería lo mejor, que leamos todo el libro de Job, vuélvelo a leer si tú ya lo leíste. Lee el libro de Job para que tú entiendas un poco más el contexto, que si lo hablamos hoy, terminaríamos mañana esa transmisión. Así que lee tú en tu casa el libro de Job. Pero el punto de aquí es que nuestro Padre, el Todopoderoso, el Soberano, quiere que nosotros le roguemos, quiere que nosotros lo busquemos. Entonces tenemos dos claves. La primera, que es darle la prioridad a Él, y es hacer primicia todos los días buscándolo a Él de primero. Y la segunda es la oración. La oración es la parte de cómo tu espíritu se conecta con el Espíritu de Dios, cómo tú puedes venir y conectarte con el Padre para poder alcanzar algo. Entonces, tenemos que hacer el tiempo antes de hacer todo para poder hablar a Él y mostrarnos tal y como somos. Entonces yo puse aquí en las notas, a rogar se ha dicho. ¿Por qué? Porque si tú tienes una aflicción, no busques la solución en un vicio, no busques la solución en un amigo. Te puede aconsejar un amigo y gloria al Padre. Los pastores estamos para aconsejarte y con todo el gusto en Rey de Reyes te podemos dar consejería, administración, le llamamos nosotros, con todo el gusto y para su gloria. Pero la verdadera solución está en el Padre. Antes de buscar a un hombre, antes de buscar a una mujer y antes de cualquier cosa, tú tienes que acudir al Padre y rogarle. Entonces, en este caso, la oración se vuelve un ruego, se vuelve una súplica. Entonces, la diferencia entre orar y rogar orando es que tú orando estás platicando con Dios, pero si tú estás orando y rogando, le estás suplicando que pase algo. Entonces le pones mayor intensidad o más intensidad a tu oración y eso hace que obviamente desates tu fe, que obviamente declares palabras buenas, que pienses bien y que tu espíritu se va conectado con el de nuestro Padre, con el de Dios, pero en una forma de ruego. Entonces no sé qué estamos esperando por nosotros para darle la prioridad al Padre y rogarle al Padre. Entonces, si tú tienes una necesidad el día de hoy, de que necesitas trabajo, necesitas cancelación de deudas, necesitas protección, seguridad, amado, ruégale al Padre. Él te va a escuchar. Él no está ahí por gusto, Él no está en el cielo sentado en su trono viendo cómo nosotros estamos aquí con dificultades. Él te quiere escuchar. El punto es que tú lo hables, el punto es que tú lo ruegues, el punto es que tú supliques por Él. El tercer punto, la tercera clave del día de hoy es la honestidad. Y la honestidad la sacamos de la parte del versículo 6 donde dice, si fueres limpio y recto. Muchas veces
nosotros como que confundimos la parte de ser rectos porque pensamos que solo delante de Dios tenemos que ser rectos y delante de los hombres no. Y la parte de rectitud obviamente tenemos que cumplir con la parte de ser recto delante de Dios, pero ser recto con la sociedad también. Tú no puedes venir y aparentar una vida en la iglesia y a la vuelta de la esquina estar aparentando o estar teniendo otra vida fuera de la iglesia. Tú no puedes venir y estar con tus hermanos de la iglesia y hacer como que estás viviendo una vida sobrenatural y cuando llegas a tu casa es todo lo contrario. Tenemos que buscar la rectitud y la limpieza delante de Él. Entonces es bien interesante porque Él desea que nosotros busquemos su reino y su justicia, que tratemos de ser hijos y discípulos esforzados, que los sigamos y que tratemos de tener el mejor estilo de vida para Él y por Él. Entonces Pablo, en la Biblia dice que el Padre anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. En la Biblia dice ser santos como Dios son santos. Y sí, o sea, Dios requiere o a Dios le gusta, Dios quiere que tú seas santo, que tú pases a un nivel de santidad en el cual puedas agradar a Dios. Dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, tenemos que comprender que tenemos que seguir subiendo de nivel de santidad. Dice la palabra que vamos como la luz de la aurora, de gloria en gloria, de aumento en aumento. Entonces, si el día de hoy tú pecaste, porque supongo que sí, al igual que yo, pide perdón y sigue adelante. Pide perdón, arrepéntete y sigue adelante para que vayas con la limpieza y con la rectitud del Padre. Eso es ser honesto delante de Dios. La honestidad es un valor fundamental, es una clave, es un principio del reino que tú puedes y yo puedo aplicar para poder tener un mejor estilo de vida. La honestidad me va a llevar a ser la persona que yo realmente soy delante de Dios y delante de los hombres. No porque tú le tengas que rendir cuenta a los hombres, tú le tienes que rendir cuenta a Dios, pero por tu testimonio alguien puede venir a los pies de Jesús. Entonces es bien importante. Recuerda bien, tú no le tienes que rendir cuenta a los hombres, tú le tienes que rendir cuenta a Dios. Obviamente estoy hablando de la vida del pecado y la vida espiritual. Obviamente lo demás que hay que rendir cuentas en un país, hay que hacerlo, eso es lógico, ¿verdad? Dice el Padre, o en la Biblia dice, a dar a César lo que es del César y a Dios es lo que es de Dios. No transgiversemos aquí las cosas. El punto aquí es que tú puedas cumplir con Dios y por medio de ese cumplimiento con Dios puedas ser ejemplo para los demás y ellos alcanzar salvación. Entonces llevamos 3 claves. La primera es la prioridad, la segunda es la oración, la tercera es la honestidad y la cuarta es olvidar y recordar el pasado, pero no vivirlo. Entonces es bien interesante esto, amados, porque yo puse aquí, la gloria primera ya pasó y la única razón por la cual nosotros deberíamos de fijarnos en ella es por recordar lo aprendido o por buenos momentos. Y si no, de lo contrario, olvidemos el pasado, porque somos libres del pasado por Cristo Jesús. Entonces, yo tengo que entender que dándole a Dios en primer lugar, que orándole a Dios, que es el ruego que hablamos, siendo honestos, que es ser limpio y recto delante de Él, y ahora olvidando el pasado y no viviéndolo, por supuesto, o recordándonos solo de lo bueno, también es una pauta que te da libertad para que tú puedas cumplir los propósitos del Padre. Entonces, todo esto nosotros entendemos o lo sacamos, digámoslo así, lo extraemos del verso 7, porque dice, y aunque tu principio haya sido pequeño, o sea, hay un inicio de todo. Cuando tú empezaste tu empresa, puede ser que empezaste con una X cantidad de ventas y el día de hoy la llevas mucho más grande. Cuando tú empezaste con tu familia, empezaste tú con un sueño que tenías de casarte. Ahora ya tienes una esposa, tienes 3 hijos, tienes nietos, bisnietos, tataranietos y demás. Entonces, toda gloria primera es interesante verla y es interesante poder fijarnos en ella, pero no vivirla. Amado, lo pasado, pasado, dirían por ahí. O sea, si ya pasó, ya pasó. Entonces no andes tú viendo qué hacer o qué no hacer de acuerdo a la gloria primera. Esa gloria ya pasó. Si tú volteas a ver para atrás, pero ni para impulso,
Si tú volteas a ver para atrás, tal vez es para recordarte, el Señor me enseñó esto. Tal vez algún precepto bíblico, tal vez alguna clave para no equivocarte nuevamente, pero que solo sea para eso, que no sea para volver a vivirla. Amados, el Padre te hizo libre de tu pasado. Jesús te hizo libre de tu pasado. Dice la palabra que Él en la cruz del Calvario llevó todas nuestras cargas, todos nuestros pecados, todas nuestras enfermedades y necesidades. Entonces Él ya te hizo libre. Entonces, olvida el pasado y no lo vivas. O recuerda el pasado, pero solo lo bueno, solo lo que aprendiste. No recuerdes para ponerte melancólico, para entrar en depresión, para decir, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera hecho esto y lo otro? Mi hermano me dice algo y me lo dice cada rato, si lo hubiera no existe, Pablo me dice. Amado, si tú te pones ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera hecho? ¿Qué hubiera dicho? Amado, eso no pasó. Entonces el día de hoy el Padre te quiere hacer libre del pasado. Pero junto con esta libertad del pasado, tú tienes que entender que hay cosas que sí aprendiste. Hay cosas como fundamentos, como preceptos, como principios que tú aprendiste y que los tienes que seguir aplicando. Y esto nos lleva a la gloria postrera. ¿Qué es lo que dice en el verso 7? Tu postrer estado será muy grande. Entonces la última clave del día de hoy es que lo que viene es enorme. Entonces, creamos lo que la palabra dice en Habacuc 2, de 2 al 3, que dice que nosotros tenemos que recibir la visión, escribirla, correr tras de ella. La visión son los propósitos del Padre, actuar, caminar, correr, confiar y sentirnos parte, sentirnos que estamos viviendo, actuar como que estamos viviendo, vivir la gloria postrera. Porque obviamente dice el Habacuc 2.3 que la gloria postrera será mayor que la primera. Y la gloria postrera, el ministerio Rey de Reyes, te incluye a ti, te incluye a tu familia, a tus negocios, emprendimientos, etc. Entonces es bien interesante que podamos nosotros dejar el pasado y entrar a lo nuevo, estar en lo nuevo, vivir en lo nuevo, para que nosotros podamos vivir de acuerdo a la palabra. Si tú estás viviendo en el pasado, te tengo la mala noticia que tú estás viviendo fuera de contexto de las Escrituras. Dios quiere que avances, el Padre quiere que avancemos, el Padre quiere que corramos, el Padre quiere que sigamos avanzando, que sigamos corriendo. Entonces es necesario poder entender que nuestro estado siguiente o nuestro postrer estado será mucho más grande que el primero. Entonces, son 5 claves el día de hoy, amado. La primera es darle la prioridad al Padre. La segunda es la oración, que es igual al ruego. La tercera es la honestidad, que es igual a ser limpio y recto. La cuarta es olvidar el pasado y no vivirlo. O recordarlo, pero no vivirlo. Solo las cosas buenas. Y la quinta es lo que viene es enorme. Entonces tenemos 5 claves que nos ayudarán a poder cumplir la visión y el propósito de Dios. No sé en cuál de las 5 claves tú quieres enfocarte más, porque puede ser que ya una la tengas bien resuelta o bien trabajada en tu casa, en tu hogar, en tu vida. Pero el día de hoy el Padre nos está dando 5 claves. Que el número 5 es número de edificación, porque son 5 ministerios. El número 5 es de edificación, el número 5 es de trabajo, el número 5 es de reino. Entonces son 5 claves que pueden cambiar tu vida el día de hoy. No sé en qué momento estás, no sé qué estás pasando, pero si tú aplicas estas 5 claves, puede cambiar tu vida el día de hoy. Entonces, como conclusión, amados, si hacemos todo lo anterior, que está en el verso 6, nosotros vamos a poder entender que viene algo nuevo. Porque en el mismo verso, o me refiero al 6, después de que habla de ser limpios y rectos, dice: ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Entonces, quiere decir que si nosotros hacemos estos 5 pasos, va Jehová a levantarse en pro de nosotros y va a venir y Él despertará y hará prosperar nuestra morada de justicia. Él se levantará en pro de ti, se levantará en pro de ti y hará que tu casa prospere. Amado, es nuestro tiempo. Hagamos que el Padre prospere nuestra casa. No sé en qué situación estás el día de hoy, como te digo, pero yo te tengo la buena noticia que hay un Padre que se llama Jehová de los ejércitos que se quiere levantar en pro de ti.
Así que, sin más, le pido al Padre y declaro y decreto en el nombre poderoso de Jesús, con la unción apostólica, profética, magistral, y de todos los 5 ministerios que el Padre nos ha dado, en especial apostólica y profética, declaro y decreto que tu vida el día de hoy cambia, que tu vida el día de hoy sufre un cambio positivo, sufre un cambio para bien, en el nombre poderoso de Jesús. Así que es un gusto saludarte el día de hoy. Recuérdate que nos vemos el domingo en la iglesia y sea toda la gloria al Padre. Decía mi papá, desde Guatemala, en Centroamérica, para todas las naciones, les saludó el pastor Pablo González. Gloria al Padre, amados.